Bendiciones, amados hermanos. Ahora en este tiempo me gustaría hablarles sobre la renovación de la mente. Me gustaría abordar solo un poquito, ¿verdad? ¿Por qué hay que renovar la mente? La mente se tiene que renovar porque la importancia de esto es sumamente grande. Porque si uno no renueva la mente, uno va a seguir actuando conforme lo que era antes. Y ahora cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, por ende nosotros debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Porque nuestra manera de pensar, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Antes eran inmorales, antes eran personas apartadas de la gracia de Dios, bárbaros, ¿verdad? Y así unas características terribles, ¿verdad? Que dice el apóstol Pablo, lo que éramos antes. Pero ahora que estamos en Cristo, como dice en la palabra, nueva criatura debemos de ser, porque todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, nosotros debemos de tener también una nueva mentalidad y por ende nuevos pensamientos. Y por nuevos pensamientos digo buenos pensamientos. Y entonces aquí es donde entro en el tema, ¿verdad? Cómo tener buenos pensamientos. Pero un poquito antes de entrar al tema, ¿verdad? El deseo de mi corazón es de que las personas que estén ahorita batallando por un cierto tipo de situación en su vida que no han podido dejar, que hay una adicción terrible en su vida que ellos quieren cambiar, pero por la debilidad de su pensamiento no han podido lograrlo. Este tema me gustaría que los fortaleciera, ¿verdad? Y yo deseo con todo mi corazón, y sé con todo mi corazón que el Espíritu Santo lo va a hacer. Eso es lo que quería decir, ¿verdad? Porque la importancia de mi corazón es unirme al deseo del corazón del Señor, que no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, mis amados hermanos, es el cambio de manera de pensar. Y cuando tú cambias la manera de pensar y te arrepientes, naces de nuevo. Y cuando naces de nuevo, tienes una nueva mentalidad. Entonces, la importancia de la nueva mentalidad, de una buena mentalidad es esta. Cambiar tu manera de ser, cambiar tu manera de vivir, cambiar aquellas adicciones por bendiciones de parte de Dios. Aquello que te mata, que te está destruyendo y que tú no puedes con tus propias fuerzas erradicarlas, el Espíritu Santo de Dios la va a hacer por medio de la renovación de tu mente. Amados, una de las formas, ¿verdad?, que uno puede cambiar la manera de pensar es comiendo diferente. Nosotros desde que somos pequeños, amados, nuestra mentalidad o nuestra manera de pensar fue cambiando durante toda nuestra infancia. Y nosotros empezamos a adaptarnos, ¿verdad?, conforme nos educaban nuestros padres. Y todo lo que nuestros padres nos enseñaron, nosotros los pusimos como doctrina en nuestras vidas. Y también por lo medio de nuestras propias vivencias, nosotros adaptamos aquello y como sobrevivimos a lo que nos pasó, y por ende ahora nosotros creemos que esa manera de pensar es la correcta, porque nos trajo hasta aquí, ¿verdad? Entonces, y ahí es cuando uno tiene esos pensamientos. Ahí es donde uno adaptó una mentalidad a través del tiempo, de la experiencia como de la enseñanza de nuestros padres. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que hacer morir esa parte de nosotros. Cuando llegas a Cristo, tú tienes que, como dijo el apóstol Pablo, tú tienes que tomar todo lo que tú habías vivido y todo lo que tú habías aprendido, tomarlo por basura, tomarlo y desecharlo. Como dijo también nuestro Señor Jesucristo, aquel que no dejara padre y madre
y hijos, esposa y todo lo que tenga, por causa, o sea, que no lo dejara por mí, no es digno de mí. Pero, y si el Señor se refería no solamente a la idea de abandonar a las personas, ¿verdad? No se refería no a eso, sino a lo que tú haces, a la importancia que tú le diste a eso. Porque hoy en día hay mucha gente que tiene su mentalidad y no la quiere dejar porque se la enseñó su abuelito, porque se la enseñó su papá, o porque se la enseñó un amigo, alguien que él le amaba mucho. Entonces esa manera de pensar lo hace recordar ese sentimiento, de sentimiento de apego a esa persona. Y eso es lo que no le permite dejar aquello, dejar esa manera de pensar. Porque dice, es que así mi mamá y así mi papá me criaron, entonces así voy a hacer. Porque ni mi nana ni mi tata me dicen nada, porque yo voy a hacer lo que yo soy. Y así, ¿verdad? Mucha gente se queda así. Y lo malo es que muchos cristianos están así, que no quieren cambiar su manera de pensar porque aman mucho a sus abuelitos, y como sus abuelitos les enseñaron que los hombres no deben llorar, entonces ellos no se quieren arrepentir, no piden perdón, no piden disculpas, no son considerables, un chorro de cosas. Y es por eso que el renovar la mente, el morir a esas cosas, es lo que te va a motivar, es lo que te va a permitir romper, mover ese monte, mover esa montaña, para de esa manera llegar a una nueva vida. Y aquí es donde entra aquello que les quería decir. Comer, tener una nueva alimentación, es lo que te ayuda a tener una nueva manera de pensar. Eso lo vemos en Isaías capítulo 55, versículos del 1 al 8, en donde el Señor les dice al pueblo de Israel que coman la comida que Él les da, que beban del agua que Él les da, para que aprendan a hacer lo bueno y dejen de hacer lo malo, para que tengan un cambio de pensamiento. Entonces, ¿y qué es la verdadera comida? ¿Y qué es la verdadera bebida? Sino el cuerpo de Cristo. La Santa Cena. La Santa Cena, al tomarla, te quita la manera antigua de pensar y te da una nueva nueva manera de pensar conforme a la de Cristo. Amados, también una de las maneras de lograr cambiar o desear, anhelar ese cambio de manera de pensar es enamorándote. Tú tienes que enamorarte del Señor, porque cuando uno se enamora, uno empieza a tomar una nueva vida, a tomar una nueva forma de vivir, porque uno se enamora y uno quiere ser como del que se enamoró, aprender del que se enamoró. Y eso lo podemos ver en Salmos 139, versículo 17, en donde David dice al Señor: Señor, yo amo tus palabras, amo tus juicios, amo tus pensamientos. Entonces uno, cuando se enamora del Señor y se enamora de los pensamientos, se enamora de la palabra del Señor, uno va a cambiar su manera de pensar, porque el que está enamorado se le hace fácil todo. También, amados, las cosas más prácticas, ¿verdad? Esto más bien es profundizar. Estas son acciones profundas, pero ya en lo práctico, en lo más común, vendrían siendo cinco cosas que uno tiene que hacer para cambiar su manera de pensar. La primera y la más importante es el arrepentimiento. El arrepentimiento lo que significa es una nueva manera de pensar. Entonces, cuando tú te arrepientes de lo que tú hiciste, pero más de lo que tú hiciste, sino de lo que tú pensaste,
Porque uno se arrepiente, amados, de lo que hace, pero a veces no se arrepiente de lo que piensa. Porque cuando uno ya ve, ¿verdad?, lo que ocasiona las acciones, ahí es cuando uno se arrepiente. Pero cuando uno tiene un mal pensamiento, uno como no lo llevó a la práctica, uno no se arrepiente de eso. Por eso lo importante es tener un arrepentimiento, no solamente de la acción, del pecado físico, sino del pecado interno, el pecado del pensamiento. Como dijo el Señor Jesucristo, nada externo del hombre lo contamina, sino lo que hay en su corazón, porque algún día lo llevará a la práctica. Eso, y por eso lo que hay en el corazón es lo que contamina al hombre, porque un día lo va a llegar a la práctica si no se quita, si no se limpia, si no se erradica ese mal pensamiento. La segunda cosa que uno tiene que hacer para dejar de pensar lo malo es dejar de hacer de cosas malas. Amados, cuando uno deja de hacer cosas malas es porque quiere tener un cambio de manera de pensar. Porque es más fácil, amados, no hacer las cosas malas que dejarlas de pensar. Entonces, ese es el segundo paso que uno tiene que hacer. Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 1, versículos 16 al 17, en donde el Señor le dice a Israel: tú tienes que dejar de hacer lo malo, pero aprende a hacer lo bueno, para que conozcas, para que tengas mis pensamientos. Entonces, amados, cuando tú quieres dejar de esa adicción, tú quieres dejar esa actividad que te está haciendo daño, tú primeramente tienes que dejarla de hacer, esforzarte para no hacerla y aprender a hacer el bien. ¿Qué quiere decir? Que sustituir, ¿verdad? Y ese es el tercer punto, sustituir los malos pensamientos con buenos pensamientos, como también sustituir las malas acciones con buenas acciones. Eso quiere decir que cuando un pensamiento malo se origina, va a ocasionar una acción mala, pero si tú sustituyes los malos pensamientos con buenos pensamientos que tú adquiriste por medio de la lectura de la palabra de Dios, de las predicaciones, de la búsqueda, de la revelación del Espíritu Santo, uno va a empezar a tener buenas acciones. La cuarta cosa, amados, es vencer el mal con el bien. Recordemos, amados, que el enemigo, ¿verdad?, nos ataca con dardos encendidos, dardos que dan directamente en nuestra mente, y nos ataca con malos pensamientos. Entonces uno tiene que vencer el mal, esos malos pensamientos con buenos pensamientos. Pero uno, ¿cómo puede vencer un mal pensamiento? Y porque no solamente se trata de sustituirlo, sino también se trata de destruir el pensamiento. Y aquí es donde llega el quinto punto, el destruir los malos pensamientos. Eso lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, en donde dice ahí que nosotros debemos de destruir los malos pensamientos, amados, trayéndolos a la obediencia a Jesucristo. Entonces, cada vez que el enemigo te lanza un mal pensamiento, tú tienes que reprenderlo. Cuando tú supongamos, aquella persona que le gusta mucho el beber, que era un borracho empedernido, esos borrachos que hasta cuando sudaban olían alcohol, ese hombre va a tener que reprender ese deseo de tomarse otra cerveza, y lo va a tener que reprender en el nombre de Jesús. Y va a tener que llevar a ese pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Y le va a tener que decir: te reprendo en el nombre de Jesús, pensamiento inmundo, te llevo a la obediencia a Jesucristo y sujétate en el nombre de Jesús, para que de esa manera pueda vencer ese hombre esa adicción.
Algunos, amados, por eso, mis amados, la importancia de renovar el espíritu de la mente es muy grande. Este es un tema, amados, que me gustaría abordarlo más, hacerlo en otras partes, o sea, hacerlo por partes, porque los malos pensamientos se originan por un estilo bueno, más bien las malas acciones se originan por malos pensamientos y los malos pensamientos se originan por una falta de arrepentimiento, y una falta de arrepentimiento se basa en un vivir todavía las cosas mundanas o las cosas que te hacen daño. Amados, me gustaría dejarlo hasta aquí, para que la función que el Espíritu Santo tiene para este video se haga conforme a la voluntad de Él. Espero y te haya sido de bendición estas palabras, y que sean de motivación para tu vida, para que erradiques todo mal pensamiento, para que dejes de pensar esos pensamientos que te originan a las acciones malas, que te fortalezcas en el poder de la fuerza del Señor, porque, amados, el único que conoce los pensamientos de Dios es el Espíritu Santo, no hay otro. Entonces, si tú quieres empezar a cambiar, tienes que dejarte guiar por el Espíritu. Tienes que entregar tu vida a Cristo. Tú que no has entregado tu vida a Cristo y has tenido problemas y has querido cambiar por tus propias fuerzas, déjame decirte que no lo vas a lograr. Yo lo intenté y no pude, pero el Espíritu Santo está dispuesto para bendecir tu vida. Entrégate a Cristo, entrega tu vida a Cristo, y el Espíritu Santo te ayudará a cambiar esos pensamientos, y por ende te va a ayudar a vivir una vida digna delante de Dios, para que esa manera se te haga, como dice en la palabra, eches sobre Cristo tu carga. Y tú, amado hermano, que ya entregaste tu vida a Cristo, ¿verdad? Y tú lo amas al Señor y lo buscas con todo tu corazón, pero todavía tienes problemas con malos pensamientos y por ende a malas acciones, porque malos pensamientos siempre vamos a tener mientras estemos en este cuerpo, y por eso debemos de pelear la batalla del Señor, reprendiéndolo, ¿verdad? Como les acabo de decir. Pero de la mejor manera uno hay que hacerlo, y no dar oportunidad a Satanás, sino seguir peleando, esforzándose todavía más, dando el extra siempre. Esfuérzate, hermano, el Señor está contigo. Si tú no has podido vencer aquellas áreas, busca al Señor Espíritu Santo, que te gobierne, que tome tu vida, que haga su voluntad en tu vida, para que de esa manera empieces a vivir la vida del Espíritu verdadera. Empiezas a gozar una vida tremenda en Jesucristo. Y tú que ya has empezado a vivir la vida en Jesucristo, persevera, sigue allí, no te dejes rendir. Si te llegan pensamientos malos, si estás teniendo problemas en tu vida que te están haciendo desesperar, y que la palabra del Señor, ¿verdad?, esas promesas que el Señor te ha dicho y que te ha prometido se están tardando, déjame decirte que sigues esperando. No te desesperes, fortalécete en el poder de su fuerza. Dile: Espíritu Santo, toma el control de mi vida, de mis hijos, de mi cónyuge, de mi familia. Toma el control de todo, porque yo te amo y yo no quiero apartarme de ti. Esfuérzate, hermano, te animo y te exhorto a seguir adelante, que gracias a Dios cosas vienen para nuestras vidas. Ya Cristo viene, amados, pero antes de eso nosotros vamos a empezar a vivir cosas fantásticas, cosas
maravillosas. Oh, bendito sea el Señor. Bueno, que Dios te bendiga, te fortalezca y esté allí contigo siempre, como siempre lo estará y como siempre lo ha estado. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones. Amén.